Sean cuales fueren sus limitaciones, Poe hizo lo que nadie había hecho ni podía hacerlo, y a él le debemos el relato de terror moderno en su forma definitiva y perfeccionada. Howard Phillips Lovecraft. Bienvenidos a Marismas del Sueño. En esta ocasión nuestro programa será dedicado a uno de los grandes en la literatura de horror, que es Edgar Allan Poe, debido a que el 19 de enero es natalicio del escritor. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que ustedes nos estén escuchando. Así es, quisimos dedicar este programa en especial a Poe, que es un favorito de ambos, y queremos recordar algunos de sus cuentos que para nuestro gusto son de los mejores. Y entre los cuentos que vamos a mencionar el día de hoy, pues está El Gato Negro, Ligeia, La Máscara de la Muerte Roja y Morella. Sí, son algunos de sus cuentos más famosos. De hecho, yo creo que El Cuervo y El Gato Negro son los cuentos más conocidos por el público en su mayoría sobre Poe, y pues vamos a hablar de cada uno de ellos un poco para que sepan, los que no lo conozcan, de qué tratan, y los que lo conozcan pues lo recuerden. Empezamos con El Gato Negro. Esta es una historia en la cual un hombre nos cuenta a manera de remembranza lo que le sucedió en su juventud y digamos desde su infancia, cómo él era una persona amorosa, cálida, cariñosa y amaba muchísimo a los animales. Siempre había tenido varias mascotas porque su familia veía que tenía esa inclinación y procuraban siempre obsequiarle algún animalito, una mascota, nuevas compañías, nuevas mascotas. Este hombre cae en las garras del alcoholismo, un demonio literalmente, y él así mismo se convierte en un ser diabólico. La gente le tiene miedo, su esposa, los mismos animales, porque estando borracho los golpea, los insulta, y había un animal en especial al que él amaba con todo su corazón, que era un gato negro llamado Plutón. Este gato, pues a medida que envejecía, pues se volvió un poco, digamos, más quisquilloso, y un día que él llega borracho y lo quiere agarrar, lo quiere tomar, el gato pues le huye, y ese fue el gran pecado que hizo el pobre animal para que este ser espantoso, despreciable, lo tomara, lo sujetara y con una navaja que tenía le saca un ojo. El gato pues con el tiempo se curó, pero pues le tenía un terror, un horror a este hombre. Y pues así siguieron las cosas. Él siguió siendo un borracho, ejerciendo violencia contra los animales, contra su esposa, y pues todos le tenían de verdad mucho temor. Entonces llega un día a la casa y ve que el gato lo rehuye. Pues obviamente lo tenía que rehuir por el dolor que le causó tan terrible, y este hombre firma, digamos que su condena, toma al gato y lo cuelga de un árbol que está fuera de su casa. Y lo curioso del cuento es que mientras lo cuelga, él dice que está llorando, pero que no está llorando por el gato, sino por él, porque se da cuenta que fue el paso más grande que hizo hacia la condenación de su alma, porque el hacer algo malo sabiendo que lo haces y aún así no evitarlo, para él ya se le hace la peor degradación que puede tener un espíritu. El cuento sigue avanzando en el sentido de que después de que mata al pobre animal, al otro día hay un incendio y pierde todo prácticamente. Pero una cosa extraña es que cuando va a su casa a ver si algo pudo sobrevivir del incendio, algún objeto material, porque prácticamente no quedó nada. La única suerte fue que sus criados, su esposa y él mismo pudieron escapar del incendio, pero en realidad pues no les quedó nada, digamos, económico. Y él va a la casa y se aterra porque ve que en uno de los muros, precisamente el muro de su recámara, está la forma de un gato grande, y se ve que le falta un ojo. Entonces él empieza a tener miedo, pero él hace toda una serie de conjeturas en su cabeza y dice: realmente no pasó nada, simplemente a lo mejor alguien vio al gato colgado afuera, lo aventó para llamarle la atención y que salieran de la casa. Él hace toda una elucubración en su mente
Y así sigue. Él se sigue emborrachando, aunque cada vez son más pobres. Él y su esposa se van a una casa muy muy humilde y él sigue en las tabernas, sigue borracho, y en una de esas tabernas se encuentra un gato. Misteriosamente este gato es idéntico a su gato difunto, a Plutón. Es completamente negro y le falta un ojo. Claro que él, pues hay algo siempre de remordimiento dentro de este hombre y piensa, me voy a llevar al gato porque pues así como a resarcir lo que hizo, y le pregunta al dueño de la taberna y le dice que no conoce ningún gato. Él se lo lleva a la casa y demás, pero al otro día repara en algo que no se había fijado, que era que el gato tenía alrededor de su cuello una marca blanca. Y a diferencia de Plutón, que Plutón era completamente negro, este gato tenía este signo. El gato sigue viviendo con él en la casa, pero le demuestra un afecto desmedido y para este hombre es el constante recuerdo de lo que le hizo a Plutón. Entonces lo odia, le empieza a tener un odio tremendo, y todo esto pues va a desencadenar en algo terrible, pero al mismo tiempo maravilloso. De verdad, el que no haya leído este cuento debe de, porque es una de las grandes venganzas en la historia de la literatura. Y miren que Poe sabía de grandes venganzas, como el barril de Amontillado. Sin embargo, creo que en ejecución y en el gran clímax, el gato negro es superior. Sí, bueno, no sé qué podría decir más del gato negro que no se haya dicho antes. Pues como mi hermana lo mencionó, definitivamente es un cuento de venganza, y es un gran cuento de venganza. Bueno, creo una cosa que en esta relectura noté y que me parece muy interesante, que como que ensalza el hecho de lo sobrenatural con respecto a la racionalidad, porque el protagonista como que siempre está tratando de buscar respuestas lógicas a lo que le ocurre, pero, o sea, a medida que va avanzando el cuento se te das cuenta de que, pues, como que todos estos hechos, la casa incendiada, la marca del gato que queda, este gato que aparece misteriosamente de la nada, pero que también tiene la marca de la horca, y que luego llega hasta a este final fatídico para el protagonista. Porque, o sea, bueno, también yo lo pienso y es así como de, o sea, te da a entender que el gato duró varios días encerrado, entonces, pues de alguna manera, y cómo fue que lloró en el preciso momento en el que tenía que llorar, eso también. Bueno, que te dice que eso pasa al final de la historia, y efectivamente, como dice Omar, hay un componente sobrenatural muy fuerte. De hecho, en un momento Poe deja caer una idea de que los gatos negros se les relacionaba con brujas. Yo no creo que lo haya puesto así nada más porque sí, creo que había algo extraño en el gato. De hecho, sí hay algo completamente sobrenatural en el gato. O sea, es una voluntad férrea que se levanta de la muerte para cumplir su venganza. Y no es muy común que los animales completen venganzas en la literatura de horror. En algunos casos ha llegado a suceder, pero creo que el gato negro es la más grande representación de esto. Ya les habíamos comentado que uno de los temas de la literatura de horror dentro de todo lo que conlleva es que hay actos de justicia o venganza muy, muy puntuales y que se cumplen completamente, y el gato negro es uno que se muestra de manera redonda, completita, y es tan fuerte que yo creo que la gente, aunque no conozca la historia, pero en cuanto ve al gato y que le falta el ojo, estoy segura que reconocen de qué se trata, porque ha impregnado la literatura y también la cultura popular. Es muy muy famoso este cuento, y por favor les pedimos, léanlo, no es muy largo y los va a dejar bastante impactados. Sí, o sea, bueno, tanto esto del que ha impregnado la cultura popular, es muy, bueno, creo que es muy obvio. Creo que es esa imagen del cuervo negro y perdón, solo hay cuervos negros, del cuervo y del gato negro. Creo que son como
identificatorias de la literatura de Poe. Nada más para terminar, creo que algo que me parece muy significativo con esta relectura es que el nombre del gato es Plutón. Entonces, o sea, si recordamos la mitología latina, o sea, de los romanos, Plutón era la adaptación de Hades, que era el rey del inframundo, que es donde yacen los muertos. Y a final de cuentas, donde esconde a la esposa, pues la esconde en el sótano. Y que es como submundo oculto, porque también se habla mucho de esto, pues como de la perversidad humana que yace debajo. Entonces exactamente, el hombre recordemos lo que acabo de comentar hace poquito, o sea, llora no por el gato, llora por él, porque en verdad este cuento no, hay gente que para mí se me hace tan raro, pero dice así como que el gato es malo y todo. No, aquí el gato no es malo, el que es malo es el hombre, el que lo mató a propósito, el que lo mató porque lo amaba, el que mató a este pobre animal porque el animal lo quería a él. Es como, quiero destruir aquello que me amó, quiero destruir lo bueno que hubo en mi vida. Y de verdad, un amigo me lo dijo hace mucho tiempo, creo que está completamente lo correcto. Es un cuento, pero sobre la perversidad humana y una venganza redonda en mi punto de vista. Sí, pues de hecho tal cual en un punto del relato dice hacer el mal por el mal. Y bueno, o sea, eso también creo que o sea, la gran literatura de horror esa nos muestra esas cosas que no queremos ver. O sea, es ese espejo oscuro que realmente queremos evitar, pero que pues, inevitablemente lo tenemos ahí. Exactamente. Pasamos a otro cuento que es Ligeia, una de las grandes narraciones de Poe. En este cuento él nos habla de un hombre que estuvo casado con una mujer muy especial llamada Lady Ligeia. Ella realmente no recuerda él bien, en parte porque él es un gran consumidor de opio que se ha visto ya metido en la droga como una forma de paliar su dolor por la muerte de su esposa Lady Ligeia. No recuerda exactamente dónde la conoció, aunque dice que fue en una ciudad ruinosa del Rin. Y dice otra cosa en una relectura que realicé, es que él menciona que nunca le dijo su apellido paterno. Hay algunas lecturas, algunas interpretaciones que dicen que Lady Ligeia podría ser una especie de síbila, de ondina, un ser sobrenatural que estuvo conviviendo con este hombre. Ahora, en el cuento lo que sí te dan a entender es que es una mujer demasiado especial, de una belleza maravillosa, aunque él siempre recalca que no es una belleza convencional. Una mujer muy alta, delgada, de cabellos negros, muy hermosa y con unos ojos espectaculares. Él de hecho dedica mucho tiempo a hacer símiles de comparación entre los ojos de ella y algunas cosas que ha visto en el mundo, en el universo, y dice que sus ojos son negros y llenos de voluntad. Además, él recalca que es una mujer inteligentísima que al ambos estar estudiando metafísica, en realidad ella es su maestra de él. Él al final de cuentas, cuando ella muere, se siente completamente perdido. Antes de morir Lady Ligeia, que enferma, no se nos dice nunca de qué, pero muy probablemente sea una tuberculosis, que era una de las enfermedades más comunes en el siglo XIX. Ella se ve desesperada porque no quiere morir y porque le profesa un amor gigantesco a este hombre. Hasta él dice: me siento inmerecedor de tanto amor, tanta pasión, tanta fuerza que ella tiene. Y aquí hay una cita también muy, muy bonita y muy importante, y digamos que se conecta con el gato negro por esta voluntad. Parafraseando la cita que usa Poe de Joseph Glanville, dice que es la voluntad, que la voluntad es algo tremendo que viene de Dios, que Dios lo impregna porque Él mismo es una voluntad viviente, y que el hombre no cede por entero ni a los ángeles ni a la muerte, sino es por la flaqueza de su débil voluntad. Y esto queda perfecto en Lady Ligeia. De hecho, ella muere murmurando esta cita porque su voluntad se va a imponer hacia todo,
lo que la rodea y sobre todo la muerte, porque ella no quiere morir y ella en realidad lo que hace es que en verdad quiere vivir por sobre todas las cosas. Su cuerpo la traiciona, pero su voluntad jamás la va a dejar. El tiempo pasa, este hombre se va a vivir a Inglaterra, deja el Rin, que muy probablemente pues haya vivido en un lugar de la Baja Sajonia, y se traslada y compra una abadía antigua, la llena de cosas magníficas y sobre todo, digamos, cuestiones orientales. Aquí está muy recalcada esta cuestión del oriental. Tiene sarcófagos, tiene leones, tapices y demás. Entonces él nos quiere dar a entender también que toda esta fuerza del oriente, de la reencarnación, todas estas ideas están presentes en él. Él se casa con una nueva esposa llamada Lady Rowena de Trevanon. Dice que literalmente la familia la casó a ella con él por dinero, porque él tiene mucho dinero y Lady Ligeia le dio más. Y que realmente su esposa pues le tiene miedo, no lo quiere mucho, pero pues vive ahí con él. Y en esta cámara en la que viven, que es una torre separada, digamos, del resto de la abadía, la muchacha literalmente languidece, empieza a enfermarse, también no se nos dice qué enfermedad tiene, pero probablemente sería catalepsia o epilepsia por la forma en que describe los ataques que le van minando su salud. Sin embargo, casi al final de una de estas recaídas que tiene la chica, él ve que en un determinado momento que él va por un poco de vino que le recetó el doctor para que controlara un poco estos ataques, ve que algo o alguien derrama unas gotas sobre la copa. Y él se queda pensando si no serán sus alucinaciones de opiómano, pero ve que la chica no ve nada, entonces él piensa que a lo mejor lo alucinó. Y también una cosa curiosa es que cuando va hacia donde estaba la garrafa de vino, la copa y todo, ve una sombra y esa sombra le recuerda a Ligeia. Para no hacer el cuento muy extenso, la esposa muere y a partir de ahí, cuando él está velando, ocurre algo muy extraño. Parece que el cadáver quisiera retornar a la vida y toda la noche es una especie de batalla por, digamos, de algún modo resucitar. De repente el color llega a su cara, empieza a latir su corazón y luego muere otra vez. Entonces es una cosa tremenda y que él se va a dar cuenta de qué es lo que está pasando y por qué está involucrada Ligeia en eso. Y bueno, creo que aquí estamos viendo algo que como que viene desde el Gato Negro y que se repetirá de hecho cuando hablemos de Morella, que es bueno, no sabría decir si Poe fue el primero, pero me suena que tal vez sí, que está hablando del tema de la reencarnación. Bueno, algunos teóricos de teoría literaria lo llamarían el doble, pero nosotros lo llamaríamos reencarnación porque este es un concepto más amplio. Y como que era un tema muy común en la literatura de Poe, como que estas, bueno, podría decir entidades o estos seres que su voluntad los hace regresar por algo, que también eso es un tema muy común dentro de la literatura gótica. O sea, ese pasado terrible que regresa a hacerte pagar por algo o a enmendar un mal. Y creo o a cumplir algo que le faltó. También, y creo que en Ligeia es muy obvio, o sea, es como esa voluntad. Y aparte también esta imagen, bueno, ahorita sería como una imagen gótica, o sea, de la subcultura gótica, pues me refiero, modernamente hablando, porque Ligeia es como pálida, hermosa, de cabellos negros y ojos oscuros. Y la nueva esposa, Lady Rowena, es rubia y de ojos azules. Entonces, ahí está como semejanza y esta idealización de la mujer muerta, que obviamente también si vemos allí es un punto bueno, lo puedes ver desde un punto psicológico en la vida de Poe, porque pues obviamente Poe estuvo marcado por la muerte de mujeres en su vida, desde su prima que fue su esposa, su mamá que murió cuando era joven. Y o sea, bueno, aparte también creo que algo que cuando lees, bueno, ahorita que estuve releyendo yo cuentos de Poe, es así como
O sea, la lírica y la maravillosa narrativa que tiene, creo que eso también es muy remarcable. Grandes descripciones. Pueden ser un poco cansadas para el lector moderno, eso no lo voy a negar, porque de repente mucha gente ya lo que quiere es la narración, los sustos, el clímax y ya, y Poe dedica mucho tiempo a preparar el camino y sobre todo a dar grandes descripciones, es muy poético. Y tarda un poquito en eso, pero si te esperas un tanto, te va a llegar fuerte lo que es el clímax y todas las ideas que él maneja. De hecho, obviamente, bueno, la gente que conoce a Poe sabe que Eros y Tánatos siempre están ahí en su literatura. En el caso, como dice mi hermano, de Morella, Ligeia. También tenemos el poema de Annabel Lee, este amor hacia la mujer muerta, la idealización, pues muy fuerte, y yo creo que en donde más se nota, para mi gusto, es aquí en Ligeia. Y en El Cuervo también. Bueno, o sea, en El Cuervo también obviamente, es... pero Ligeia es como muy, muy particular. Es un gran cuento, de verdad, esperemos que lo puedan leer. Es muy sencillo de conseguir, entonces está ahí en sus manos cuando ustedes menos lo esperen, y de hecho, pues lo vuelvo a repetir, Poe está impregnado en la literatura popular. Donde ustedes volteen está esta idea de la muerta amada, de este amor que sobrepasa la tumba, entre otras cosas. Y bueno, aquí a modo particular yo quiero decir algo. Yo así estaba obsesionada con Poe cuando era más joven, y me daba mucho coraje la manera en que lo trataron, cómo él sufrió, pero me parece una suerte de justicia poética también que la gente que era muy conocida en su época, como Ralph Waldo Adams, también, no tanto, pero Howerton, y ay, de hecho, fíjense cómo no lo puedo recordar bien, el autor de un poema llamado Evangelina. Ellos eran los supremos narradores, estaban en lo alto del candelero, nadie los podía igualar. Walt Whitman también, bueno, aunque Walt Whitman la verdad ha soportado mejor el paso del tiempo y es mucho más conocido, pero junto a Poe no, todos ellos quedaron en el tiempo, son de su época, y el estudioso que estudie esa época o que se vaya a esa época, pues podrá conocer su literatura y apreciar y demás. No digo que sean malos, simplemente pues fueron de una época, y Poe sobrepasó el tiempo, el espacio y la muerte. Y pues sí, tal cual como sus personajes le sobrepasan la muerte. Y bueno, de hecho creo que, bueno, ahorita que Gaby mencionó eso, nomás así como una anotación significativa me parece, en el cuento Los Exiliados de Ray Bradbury, se supone que todos los ¿cómo se llamaría? Los escritores de fantasía, como que de alguna forma regresan de la muerte a habitar Marte para evitar que el mundo destruya sus creaciones. Entonces, quien lidera a estos escritores es Edgar Allan Poe. Con suma justicia y razón. Bueno, pasamos al siguiente cuento, que es Morella. En Morella se nos vuelve a repetir esta idea de la muerte, la mujer enamorada y la voluntad. Pero en este caso nos habla un hombre sobre una mujer que a él lo amó, llamado Morella, y él realmente nunca pudo corresponder a esa pasión. La manera en que Morella lo amaba me recuerda a mí la manera en que Ligeia amaba al narrador de la otra historia, pero aquí este hombre no puede corresponder, se siente abrumado, sobrepasado por el amor que Morella siente por él, y un día tienen una hija, y Morella le dice que ella le deja esta hija a él, pero que de alguna manera va a ser ahí su castigo, porque él va a amar a esa hija, pero como nunca la amó a ella. Entonces pasa el tiempo, la niña crece, la niña es idéntica a Morella, idéntica. Parece un caso hasta de transmigración de almas, donde la muerta tomó
tanto la forma como a lo mejor un poco del espíritu de la persona viva. La hija de este hombre enferma, igual que la madre, es muy común esto. No crean que es un cliché. En el siglo XIX la gente, y más en siglos pasados, moría de una manera tremenda. De hecho, la esperanza de vida entre las naciones civilizadas no pasaba de los 50 años. Ya el que llegaba viejo era una rareza, en verdad, porque había muchísimas enfermedades y no se sabía pues que eran virus, bacterias y demás. Entonces realmente solamente los fuertes sobrevivían. Por eso la gente se casaba joven, por eso el amor era para siempre, por eso se casaban para toda la vida, porque en realidad era muy poco el tiempo de vida. Y Poe vivió, como mi hermano lo dijo, un montón de pérdidas, porque era muy común. Bueno, en fin, haciendo esta acotación y disculpe, regresamos al cuento. Cuando él va y entierra a su hija, la va y la quiere sepultar en el mismo lugar donde estuvo su madre, pero para sorpresa no de él ni de nosotros, creo, ahí encuentra que no hay nada. Así es. Y bueno, otro tema que creo que tienen en común Ligeia y Morella, me parece, es que cuando lees Morella, bueno, yo en las relecturas, porque las hice muy joven, entonces se me olvidan muchas cosas, pero eso es lo interesante pues de estos grandes autores, que puedes volver a releer y siempre vas a encontrar algo interesante o algo diferente. Que por ejemplo se hablaba de que Ligeia leía metafísica, y acá se insinuaba que Morella estudiaba algo que estudiaban los escritores románticos alemanes. O sea, bueno, supongo que también como alguna metafísica. Entonces, bueno, mientras acá en Morella nunca te insinúan que Morella sea hermosa, eso no, o sea, no viene en ninguna parte. Pero sí es curioso que haya esta imagen que no sé incluso si llamarlo de mujer fatal, pero es curioso que esta imagen sobrenatural de la mujer también tenga que ver de un ser que tiene un conocimiento avanzado. Porque, o sea, obviamente si te pones a leer un poco de las historias, no a todas las mujeres las dejaban tener acceso a estos conocimientos, o incluso dentro de ellas mismas no tenían tanto ese sentido de pues acceder a eso. O sea, crecías para ser ama de casa, o sea, una mujer. Exactamente, quien estudiaba era vista como algo extraño, como algo muy, muy raro. Y como dice mi hermano, de hecho Ligeia, en un momento el autor la compara con las demás mujeres, dice que jamás había conocido a una mujer tan inteligente, pero luego dice, pero ¿qué hombre puede ser tan inteligente como ella y saber tanto y va dando una enumeración de materias y de cosas? Y también a mí me parece, no sé a ti, que ambas estudiaban temas ocultistas. Sí, o sea, creo que hay como una relación, porque aparte, bueno, es que es importante entender que el ocultismo no es como lo que nosotros entendemos actualmente, sino que antes, o sea, y realmente cuando ves la historia te das cuenta que antes la filosofía natural, la metafísica, lo que ahora llamamos ocultismo o esoterismo, estaba mezclado. Entonces a veces era la filosofía de tal persona. Entonces, pero sí, o sea, hay como esa insinuación a que ellas estudiaban cosas ocultas, tanto en el cuento de Morella como en Ligeia. O sea, se puede sobreentender eso. Y creo que eso es muy interesante. Y lo que decía, creo que en este cuento todavía se ve más el hecho de la reencarnación, porque al no encontrar el cadáver de la primera esposa, o sea, lo que es, literalmente dice eso, porque cuando fui a enterrar a Morella no encontré a la primera. Y bueno, aquí también me parece curioso que la muerte de la segunda Morella ocurre cuando es el bautismo, que dice que no sabía qué nombre ponerle, y que en ese momento dijo el nombre de Morella y que ella se convulsionó y murió. Bueno, yo buscando, porque me dio mucha curiosidad, dije, pues, ¿de dónde vendrá el nombre Morella? Entonces, pues encontré como varias excepciones. Ya ven que puede venir de diferentes lados. Uno decía que podían venir de algún nombre irlandés y que significaba grande. Otros decía que podía venir del latín y que significaba muerte, o que podía venir del griego y que significaba negro. Aquí yo creo que quizás el nombre
tendría más significado si viniera del latín, o sea, porque significaba muerte, pues, y era pues esta mujer que regresa de la muerte. Sí, y literalmente tomó el lugar de su hija, porque si ella no le iba a amar, a la hija sí la iba a amar. Entonces ella era lo que quería. Y sí, una Morela sustituyó a la otra, aunque ambas compartieron el mismo destino trágico. Y no sigue el cuento, pero no sabemos si a lo mejor en determinado momento pudiera volver por ahí otra vez Morela, porque en realidad estaba de alguna manera unida de un modo terrible a este hombre, con su amor no deseado pero igual de poderoso. Y terminamos nuestra selección con La Máscara de la Muerte Roja. Bueno, la pasada pandemia pues tuvimos muchos casos de muerte, aunque pues obviamente no es al nivel de lo que se vio en las épocas pasadas, de estas inmensas pandemias que devastaron a tantísima gente. Acá se pudieron hacer más cosas y demás, pero esta historia nos narra acerca de una pandemia muy curioso, porque los síntomas y muchas cosas son muy parecidas al ébola, en donde hay una región, supongo, yo no sabría decir si sería a lo mejor en Francia, en Italia, pero por el nombre del príncipe, que es el príncipe Próspero, el protagonista, digamos, de esta historia, me daría la impresión que sí. Llega una plaga, una peste que se instala en la región. Y realmente, pues, aunque uno lo pueda criticar a las personas que hacen esto, es que ellos no sabían qué hacer. Le echaban la culpa a los miasmas, le echaban la culpa a los malos humores, era muy común decir eso. Entonces trataban de paliar estas enfermedades con hierbas y infusiones y demás. Ni idea tenían de que eran virus. Entonces, pues, lo que hacían, que yo creo que pues, la gente sigue haciendo, es recluirse y dejar a los enfermos a que, pues, digamos, la enfermedad se ve en ellos, y de algún modo ellos ya tenían la idea de que hasta determinado momento las pandemias paraban por sí mismas, porque los sobrevivientes notaban que después de un tiempo que asolaban completamente un lugar, de manera hasta mágica, esto se detenía. Entonces lo que ocurre es que el príncipe Próspero, que es el protagonista de esta historia, llega la enfermedad a su reino y él dice, pues arréglensela como puedan. Se encierra en una abadía con 600 de sus cortesanos, que son sus amigos, familiares, para ellos vivir la vida de la corte, que es juegos, diversión, comida, risas, y no le importa nada a su pueblo. Se encierran en la abadía y dice que incluso soldan las puertas para que nada pueda entrar, pero tampoco nada pueda salir. Y ahí viven su vida muy a gusto, siguen haciendo, digamos, lo mismo que hacían afuera en la corte. Y realmente llega un momento en que pasan 6 meses y pues ellos piensan que, digamos, que a lo mejor ya todo acabó, pero no están seguros, porque realmente una pandemia dura entre 1 año, 2 años, hasta 3. Entonces el príncipe, pues a lo mejor por el aburrimiento, se le ocurre hacer una mascarada, una fiesta de disfraces. Pero como él era muy excéntrico, y hasta nos dicen que sabían que no estaba loco, pero era preciso tocarlo, preciso estar cerca de él, preciso verlo para saber que no estaba loco, lo cual nos da una idea de que probablemente sí lo estuviera. Que era muy común también en la época, los nobles, por los matrimonios endogámicos y demás, había muchos que no solo estaban mal físicamente, sino mentalmente. Y hay casos muchísimos, sobre todo los Habsburgo. Vean esa historia y es tremenda. Entonces el príncipe prepara su mascarada con sus invitados, y en varios cuartos de la abadía, que es inmensa, prepara cada cuarto, o cada sala más bien, por colores. Hay blanco, amarillo, azul, verde, y la última sala es negra, pero los vidrios, porque cada vidrio tenía que ir al color. ¿Por qué? Porque iluminaban con trípodes que eran como una especie de pues lámparas, digamos, pero no lámparas
como unas columnas donde ponían carbones encendidos y eso iluminaba, porque realmente pues la electricidad tiene poco tiempo de existir como medio de iluminación. Entonces estos colores, estos trípodes iluminaban y entraba la luz de determinado momento a ese lugar y pues todo se combinaba. Digamos que el príncipe era un adelantado a su tiempo a estas luces estrambóticas de las fiestas y demás. Entonces el príncipe prepara todo, pero en esa sala, la negra, en lugar de poner vidrios negros, pone vidrios rojos. Entonces las luces eran de ese tono muy intenso, digamos hasta un bermellón, y la gente no quería entrar ahí, le daba miedo porque le recordaba a la muerte roja. Y hay también un enorme reloj que va dando la hora y es tan fuerte, tan potente que cada vez que da una hora todo el mundo se detiene, incluidos los músicos, porque hay algo que los sobrecoge, que los llena como de miedo de algo, hasta que llega la medianoche y un invitado muy especial entra en esa fiesta y que viene precisamente de la sala negra, un invitado que está vestido con un sudario como si fuera un cadáver y tiene en su cara la marca de la muerte roja. Y pues ya se imaginarán quién es este invitado extraño que llega. Bueno, yo creo que no sé, es que el cuento me llamaba mucho la atención desde que era niño, porque bueno, tenía curiosidad de saber qué era eso que llegaba. Ahorita con las relecturas me parece que pues es una metáfora de que pues a final de cuentas como que la muerte nos llega a todos y que no hay forma de escapar de ello. Creo que lo interesante del cuento, bueno, o sea, es algo que ya hemos dicho, que es la manera en la que lo narra y también la manera en la que lo describe, porque describe que es como si tuviera una mortaja, como si la máscara fuera una máscara de muerte. Bueno, que esto se hacía antes, era común, bueno, entre ciertas personas de cierta categoría, no entre todas, que les tomaran como una muestra para hacerles una máscara que se conocía como máscara de muerte a los cadáveres. Entonces, pues es como la propia, o sea, tal cual como lo dice el cuento, o sea, es la máscara de la muerte roja, o sea, es esta muerte roja que ha ingresado en esta abadía y que de hecho, o sea, el cuento termina tal cual en el último salón de fiesta, que es que es negro con las ventanas rojas, o sea... Sí, les llega a su hora a todos porque como el príncipe lo dijo, nadie podía entrar pero tampoco nadie podía salir. Y como bien lo dice mi hermano, no hay una escapatoria. Cuando llega tu hora, llega, te puedes esconder donde tú quieras, pero en el momento que llega y pues la guadaña, la muerte, pues no puedes hacer nada. De hecho es muy común, los europeos tenían mucho esta idea de la muerte, como era muy común lo que les menciono de la mortandad era tremenda, infantil sobre todo, pero en la gente también adulta, una tos, una gripa, a los 2-3 días te podía mandar al camposanto y ya no había más. Entonces ellos hacían unas pinturas que se llamaban Memento Mori, que significa recuerda que morirás, donde se pintaban con una calavera o con algo que recordaba la muerte para estar siempre en contacto con esto y digamos acostumbrarse a la idea de que no iban a vivir mucho tiempo. Y lo curioso del cuento es que en verdad los síntomas que te dicen que la gente empieza a sangrar por todos los poros de su ser, le empiezan a dar convulsiones, fiebres altísimas y finalmente la muerte, pero en muy rápido tiempo, es muy parecido al ébola. Es muy curioso porque Poe tiene eso, aparte de todo lo que tiene, de repente varios cuentos se han de alguna manera extrapolado y hay gente que ha encontrado semejanzas o coincidencias extrañas entre sucesos de la vida, digamos, normal, empírica que nos rodea con los sucesos que él platica. Sí, que bueno, eso también era porque, o sea, Poe era un gran lector, se nota mucho, entonces, y
Y también lo que hacía era, pues obviamente como gran lector, pues leer acerca también de las publicaciones científicas que había en su momento y de la literatura en general. Que eso es, o sea, realmente, o sea, los grandes autores pues generalmente hacen esto. O sea, también ahí está el caso por ejemplo, de Lovecraft, que luego en sus cuentos, o por ejemplo en Las Montañas de la Locura, te mete muchísima información científica porque se documentaba mucho para realizar estos relatos. Y si les gusta Lovecraft y les gustan Las Montañas de la Locura, que personalmente es uno de mis libros favoritos, por favor lean también Las Aventuras de Arthur Gordon Pym para que vean de dónde Lovecraft se inspiró para esta hermosa y genial novela de Las Montañas de la Locura. Él toma esta idea de Poe sobre unos náufragos que llegan hasta el Polo Sur y lo que encuentran extrañísimo ahí. Y pues no nos queda más que despedirnos y dar todo nuestro cariño, admiración y respeto al gran autor virginiano, para mí uno de los más grandes de la literatura. Sí, y pues también una de las figuras emblemáticas de la literatura de horror. Y con eso nos despedimos. Díganos si han leído los cuentos, qué les parecen esos cuentos, o coméntenos cuáles son sus cuentos favoritos de Poe. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.